Historias prohibidas. Episodio: La cueva del diablo de Cholula. Bienvenidos y bienvenidas a Historias prohibidas. Aquí no contamos cuentos. Aquí recordamos lo que nadie se atreve a repetir. Yo soy Fernando Robles y esta noche quiero que apagues la luz. Quiero que escuches con los ojos cerrados, porque lo que estás a punto de oír sigue ocurriendo, aunque nadie hable de ello. Mi nombre es Víctor Valera, y esto pasó hace apenas unos meses, en julio de 2025, en San Pedro Cholula, Puebla. Soy originario de ahí. Crecí escuchando las historias del Cerro Zapotecas, de su cueva, la famosa Cueva del Diablo. Y como todo lo prohibido siempre atrajo mi curiosidad. Desde niño había escuchado que adentro de esa cueva el tiempo se detiene, que hay voces que imitan a las personas que amas, y que si escuchas la tuya propia, ya no puedes salir. Eran cuentos de pueblo, claro. Pero los cuentos, cuando se repiten generación tras generación, terminan teniendo algo de verdad. Todo comenzó una noche cualquiera, tomando cervezas con mi amigo Guerra. Hablábamos de tonterías, de trabajo, del calor, y en algún punto él lo dijo. ¿Y si vamos? ¿Y si de una vez entramos y comprobamos si es cierto? Yo me reí, pero esa idea se quedó ahí, flotando, como una espina en el pensamiento. A la semana siguiente ya lo estábamos planeando. El 8 de julio de 2025 sería el día. Subiríamos al cerro de noche. Acamparíamos y entraríamos a la cueva a las 3 de la madrugada. La hora en la que, según los viejos, el diablo despierta a los que lo buscan. Salimos de casa de Guerra a las 9 de la noche. El aire olía a polvo y a campo seco. Las calles hacia el cerro estaban vacías, sin un alma. Yo trataba de convencerme de que era una aventura más, un paseo, pero cada paso se sentía más pesado que el anterior. El Cerro Zapotecas no es grande, pero tiene un silencio muy particular. No hay grillos, no hay perros ladrando. Solo el ruido de tus propios pasos y esa sensación de que alguien te está observando desde los matorrales. A mitad del camino Guerra me dijo que le dolía el oído, como si tuviera presión por dentro. «Debe ser la altura», le dije. Él asintió, aunque ambos sabíamos que no era eso. Cuando por fin llegamos a la planicie donde, según los rumores, estaba la cueva, ya eran casi las 11:30. El hueco en la piedra apenas se distinguía con las linternas. Parecía una boca, una herida en la tierra. Guerra, emocionado, sacó su celular. «Vamos a grabar», dijo. «Si pasa algo, que quede registro». Yo le dije que sí, aunque por dentro me arrepentía de haber ido. Entramos. No hay forma de explicar lo que se siente al entrar a un lugar así. El aire era denso, como si te metieras al interior de un cuerpo gigante. Olía a hierro, a humedad vieja, a algo que no debería estar ahí. El sonido de nuestras pisadas rebotaba con un eco que no regresaba igual. Parecía que algo más caminaba con nosotros. Yo iba al frente, Guerra detrás, grabando. A los pocos metros, sentí que el suelo se inclinaba hacia abajo, como si la cueva nos estuviera tragando. Y entonces se escuchó algo, un susurro, muy suave, una voz que dijo mi nombre. Me detuve. Le pregunté a Guerra si lo había dicho él. Dijo que no. Y en el video, más tarde, cuando lo revisamos, se escuchó también una voz femenina muy cerca del micrófono. «Víctor». Seguimos caminando. Cada metro que avanzábamos, el aire se volvía más frío. La linterna empezó a fallar. Primero parpadeaba, luego se apagaba unos segundos, y en cada oscuridad corta, sentía que alguien respiraba justo a mi lado. A las 3:11 de la mañana, lo recuerdo bien, llegamos a una especie de cámara amplia. El piso estaba cubierto de polvo y huesos pequeños, como de animales, aunque algunos parecían demasiado grandes. En el centro había algo, una figura. No era una estatua. Parecía un cuerpo, cubierto por un manto negro, de pie, perfectamente quieto. Guerra pensó que era una broma. Apuntó su linterna directo al rostro, pero no había rostro, solo una sombra más densa, más profunda que la oscuridad misma. Y entonces habló. Uno entra por curiosidad, otro por destino. Yo solté la linterna. Guerra se quedó paralizado. La voz no sonaba en el aire, sonaba dentro de nosotros, como un pensamiento ajeno. Corrimos. No sé por cuánto tiempo. La cueva parecía alargarse,
cambiar de forma. Cada vez que creíamos ver la salida, aparecía otra bifurcación, otra pared. El reloj marcaba las 4:15. Afuera, cuando revisamos después el metraje, habían pasado solo 10 minutos. Logré salir primero. No sé cómo. De pronto estaba afuera, respirando aire frío, viendo el amanecer. Pero Guerra no venía detrás. Grité su nombre una y otra vez. Nada. Volví a entrar unos metros, pero ya no reconocía el lugar. Todo era diferente. Salí corriendo, bajé el cerro, pedí ayuda. Lo buscaron durante 3 días. Drones, perros, voluntarios. No encontraron nada, solo su gorra, en la entrada, y su celular, al que la policía accedió después. El video termina con una imagen que no puedo borrar. Se ve a Guerra respirando agitado, apuntando con la cámara hacia el fondo de la cueva, y se escucha una voz, la misma de antes, que dice: uno sale, el otro se queda, y luego un grito, y la pantalla se queda negra. Durante semanas no pude dormir. Me despertaba con la sensación de tierra en la boca, como si hubiera estado gritando bajo el suelo. El médico dijo que era trauma. Mi madre dijo que era culpa. Pero yo sabía que era algo más. Porque la primera noche que logré dormir profundamente, me despertó un sonido. Unos pasos lentos, arrastrados, en el pasillo de mi casa. Pensé que era mi padre, pero él llevaba años muerto. Me levanté, caminé hasta la sala. El reloj marcaba las 3:11, exactamente la hora en que habíamos visto esa figura. La puerta del patio estaba entreabierta, y en el reflejo del vidrio vi algo, una sombra de alguien parado detrás de mí. Un hombre alto, con un manto oscuro. Volteé. No había nadie, pero en el suelo, junto a la puerta, había una huella de tierra mojada, del mismo lodo que cubría la entrada de la cueva. 2 semanas después, recibí un mensaje desde el número de Guerra. No tenía texto, solo una ubicación. El punto marcaba el Cerro Zapotecas, exactamente la entrada. Yo supe que no debía ir, pero fui. Llevé una cámara, una linterna y la cadena de plata que mi madre me había dado años antes para protegerme del mal. Recuerdo haber pensado que sonaba ridículo. Hasta esa noche, el cerro estaba igual, silencioso, muerto. Cuando llegué a la cueva, todo parecía normal, pero al acercarme, el aire cambió. Olía a azufre, a algo quemado. Dentro, a unos pasos, vi una sombra moverse. Era la silueta de Guerra. Lo supe de inmediato. ¡Guerra!, grité. Se detuvo, se giró hacia mí. Tenía la misma ropa con la que había desaparecido. La misma mochila, el mismo gesto, pero los ojos estaban vacíos, negros, sin pupilas. «Sal de aquí», me dijo con una voz que no era su voz. «Vámonos», le supliqué. «Te he estado buscando». Él sonrió, apenas. «Ya estás dentro». Y en ese instante, la cueva respiró. Sí, respiró. El suelo se movió bajo mis pies, como si algo gigante latiera debajo de la tierra. El aire se llenó de un zumbido insoportable. Y todo se volvió negro. Desperté tirado en el cerro, con el amanecer en la cara. Tenía la cadena de plata partida en 2 y el celular destruido. No recuerdo cómo salí. Solo recuerdo una frase en mi cabeza repetida una y otra vez. Uno entra por curiosidad, otro por destino. Desde ese día, los relojes de mi casa se detienen a las 3:11 de la madrugada. No importa la hora real. Siempre marcan lo mismo. He intentado mudarme, cambiar de ciudad, pero el fenómeno me sigue. Cada lugar al que voy, en la tercera noche, escucho lo mismo. Una voz, suave, casi amable, que susurra mi nombre desde la oscuridad. A veces la escucho en los espejos, otras en el ruido del agua o en la respiración de alguien dormido cerca. Pero sé que no es alguien. Es eso, lo que habita en la cueva. Así termina la historia de Víctor Valera. Su testimonio fue enviado a nuestro correo hace apenas 2 semanas, acompañado de fotografías tomadas desde la entrada del cerro. En una de ellas, muy al fondo, se alcanza a distinguir una figura negra, alta, que parece mirar hacia la cámara. No sabemos si es un efecto de luz o si realmente alguien, o algo, sigue ahí adentro.
A veces, cuando algo te llama desde la oscuridad, no lo hace para que lo descubras. Lo hace porque ya te eligió. Y si esta noche, mientras escuchas este episodio, sientes que alguien te observa desde la esquina del cuarto, no voltees todavía, porque quizá no estás escuchando una historia. Quizá estás recordando una. Soy Fernando Robles y esto fue Historias Prohibidas. Nos escuchamos en el próximo episodio, si es que logramos dormir.